Hola, ¿cómo están? Los saluda Diana Daniels con otro fascinante episodio de Futureamos desde la ciudad de Barcelona trabajando en inclusión laboral, digital y en la amplia gama de telecomunicaciones. Tengo el gusto de recibirles una vez más en este capítulo interesantísimo en el que vamos a hablar de la ciudad del futuro. Pero déjenme les presento como siempre a mi socia y brillante coanfitriona Claudia Villegas. Hola, Clau. Hola, querida Diana, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo este ánimo de futurear? Yo soy Claudia Villegas, querida Diana, amigos, amigas, periodista mexicana especializada en finanzas en negocios, emprendiendo en el mundo digital y offline de los medios de comunicación. Y hoy tenemos el privilegio de hablar con la responsable de innovación de la ciudad de Valencia, pioneros en su campo, responsables de impulsar a Valencia hacia el futuro, estableciendo el modelo para ciudades de todo el mundo. Bienvenida María Escarti Barcia, quien por mucho tiempo estuvo inmersa en Silicon Valley, ayudando a startups y a empresas fuera de los Estados Unidos a conectarse con el ecosistema más innovador, querida María, ayudó a las empresas a cambiar su mentalidad y descubrir nuevas empresas inspiradoras, modelos comerciales únicos y herramientas para acelerar la innovación, diseño, lanzamiento e implementación de nuevos programas para estas startups. Gracias, María. Gracias por estar aquí en Futuriamos. Muchas gracias a Diana y Claudio por esta invitación. Es un honor poder participar en este podcast que, bueno, es tan seguido, ¿verdad? También en Latinoamérica y que estáis poniendo al día de todas las tendencias en innovación y en futuro de muchos oyentes. Solo una pequeña, no sé, un pequeño comentario, ¿no? A la presentación. Bueno, me encantaría representar solo innovación, ¿no? A la ciudad de Valencia, pero es verdad que formo parte de lo que es Investing Valencia, es la oficina de atracción de inversiones, ¿no? De la ciudad de Valencia, y obviamente el foco está, me encanta la innovación y he estado inmersa, ¿no? En ese ecosistema de innovación, y ahora el foco está pues un poco eso, en promover, promocionar lo que es la ciudad de Valencia como un hub de innovación para los negocios y, por supuesto, pues atraer esa inversión, que son empresas, que son startups innovadoras, ¿no? A la ciudad de Valencia. Oye, pues me encanta esto porque hacemos esta breve pausa para sumergirnos en la conversación y me encantaría que centramos las bases de lo que la ciudad del futuro es más que estos rascacielos y autos voladores. Yo creo que también se trata de utilizar la tecnología que es de punta y las prácticas sostenibles para mejorar la vida de las personas que viven ahí. Se trata de crear ciudades que sean inclusivas, sostenibles, resilientes y seguras. Ciudades que prioricen el bienestar de sus habitantes y además del planeta, ya que pues tenemos como esta base, María, si miramos hacia atrás, a finales de la década de los 90, cuando se inauguró la Ciudad de las Artes y las Ciencias allá, en esta beautiful, hermosa ciudad donde vives, en Valencia, pues estas estructuras increíbles, llamadas entonces futuristas, todo el mundo pensó que Valencia sería la ciudad del futuro. Hoy, 25 años después, ¿qué medidas de innovación ha puesto en marcha en Valencia? ¿Cómo se ha adoptado en tu ciudad esta innovación? ¿En qué sectores y cuáles son algunos ejemplos destacados de cómo ha impactado pues, esta ciudad? Muchas gracias, Diana, sí, por la pregunta. Pues sí, Valencia es una ciudad muy innovadora. Es verdad que hay multitud de proyectos y, por ejemplo, la verdad es que algo destacable también de la ciudad de Valencia, ya has nombrado, ¿no? La ciudad de las artes y las ciencias, la verdad que esta estructura es impresionante, ¿no? Y es algo que cuando la gente viene a Valencia pues se queda maravillada, ¿no? Por todo lo que hay. Pero, por ejemplo, Valencia es una Smart City, la oficina de Valencia, el ayuntamiento tiene una oficina de Smart City Valencia y tienen diversos proyectos en la ciudad, como es el temas de wifi gratuito instalado en distintos puntos de la ciudad para hacer ese acceso fácil, gratuito, ¿no? Al ciudadano, porque al final es lo que tú dices, las ciudades tienen que ser inclusivas, tienen que ser sostenibles y de hecho tenemos en Valencia varios reconocimientos a nivel internacional de esta excelencia y de esta inclusividad. Vamos a ser capital, hemos sido elegidos por la Unión Europea como capital verde de la Unión Europea, o sea que Valencia es Green Capital en el 24, en el 2024. Y este reconocimiento es pues, bueno, de la Comisión Europea, ¿no? Así que ha sido
elegida por diferentes datos, ¿no? Indicadores en sostenibilidad. Luego, el año 2022 fuimos elegida Valencia también por la Comisión Europea, Valencia como ciudad capital del turismo inteligente, Smart Tourism, por distintos también, en fin, proyectos turísticos que se habían implantado aquí en la ciudad de Valencia, ¿no? Y, por ejemplo, como un dato, Valencia tiene el parque urbano más largo de toda Europa, que es el Cauce del Río. Es decir, Valencia, donde está de hecho la ciudad de las artes y las ciencias, es el antiguo Cauce del Río. Valencia eligió en su día, en vez de haber bueno, construido una autopista que en principio era uno de los planes que hace muchos años se valoraban, ¿no?, en la ciudad, se decidió construir un parque o un pulmón verde dentro de la ciudad. Y este cauce del río, el antiguo cauce del río, que se desvió el río, ahora pasa como por fuera de la ciudad, el antiguo cauce del río que quedó seco, se ha convertido en bueno, un parque fantástico para practicar deporte, obviamente para pasear, turismo. La Ciudad de las Artes es parte, ¿no?, de ese complejo, de todo ese parque urbano, el más largo de toda Europa. Y bueno, esto es solo también uno de los datos. Valencia ha sido elegida también como ciudad más saludable para vivir. Entre varios indicadores es obviamente el sistema de sanidad, el sistema de salud, la calidad de vida. Es decir, que es una ciudad de bueno, la tercera ciudad más grande de España a nivel de población. Sin embargo, es una ciudad como muy manejable, ¿no? Muy agradable para vivir. Vamos, aquí la gente no es que esté una hora, ¿no?, para ir de un lado a otro, sino que pueda aprovechar su tiempo, ¿no?, en esa calidad de vida. Es decir, tengo que ir a trabajar, pues a lo mejor me desplazo 15 o 20 minutos, pero luego tengo mi tiempo, ¿no?, para vivir. Y todos esos factores han sido fundamentales también para que Valencia haya sido elegida, pues, una de las ciudades más saludables para vivir. Así que, en el fondo, tenemos muchísima innovación en Valencia y os puedo contar también algunos factores que muchas empresas han valorado muy positivamente y altamente a la hora de escoger Valencia para su hub de innovación. Desde luego, Tiempo una de para ellas es... vivir, María, dices tiempo para vivir, perdón que te interrumpa, pero es muy importante esto que nos cuentas. El desarrollo urbano sostenible es un aspecto clave de las ciudades del futuro. En este Sí. sentido, ¿cómo están priorizando en Valencia la situación de tener estas prácticas sostenibles? Ya nos has contado, pero desde la perspectiva de la participación de inversionistas. Tú también estás promoviendo el ambiente para invertir, pero ¿qué porcentaje, María, de las empresas que están participando, de los inversionistas locales, están participando en este segmento de la sostenibilidad como startups, María? Como startups, ¿no? ¿Qué porcentaje? Bueno, no me atrevo a decirte un porcentaje, pero te digo que tenemos muchísimas startups en Valencia. Desde luego son más de unas 900 startups que tenemos, ¿no?, a nivel de la región de Valencia, más de 900 startups. Y Valencia es la ciudad de España con más startups per cápita, ¿no?, por habitante. Wow. Esto es un indicador de que Valencia está creciendo muchísimo. Y tenemos, pues bueno, startups de renombre. Una puede ser, por ejemplo, Climate Trade, que también muy conocida. Y en general hay muchísimas startups comprometidas con la sostenibilidad. No me atrevería a darte un porcentaje, ¿no?, de estas startups, pero sí que te digo que es algo que Valencia como ciudad está comprometida. De hecho, además, hay bueno, un proyecto de Valencia como ciudad que se llama Missions 2030. Y es un proyecto que es un nuevo modelo de gobernanza para la ciudad, cuyo compromiso es hacer de Valencia una ciudad climáticamente neutra para 2030. De hecho, este proyecto tiene una página web que lo podéis buscar, lo podéis poner en Google: Valencia Missions, como escrito en inglés, pero resulta que ¿no?, es Missions 2030. Y ahí veréis un poco cómo explica este nuevo modelo de gobernanza de la ciudad, y está dirigido a recoger proyectos que vayan en esa línea, que vayan en la línea de de hacer de Valencia una ciudad climáticamente neutra para el 2030. Hay multitud Oye, de me proyectos encanta esto, María, que se porque esto ya nos alinean. pone en el 2030, ¿no? Y estamos en Sí, el 2030, que son de aquí a poquito más de 5 años.
Y yo Mm, te quiero preguntar sobre estos desarrollos y proyectos claves en los que van a lograr que Valencia sea pues esta ciudad del futuro. ¿Nos mm. puedes conversar un poco más sobre cómo visualizan ustedes estos avances, pues que dan una identidad a la ciudad, mejorando la experiencia urbana que era para estos residentes y visitantes? ¿Tienes algunos casos en específico que nos quieras contar? Algunos casos específicos de la ciudad, bueno, a ver, te he comentado el proyecto del wifi gratuito, ¿no? Que es alguno de estos proyectos. Y sobre todo de cara al futuro, pensemos cosas que que a lo mejor todavía no están implementadas, pero que de aquí a 5 años se implementarán para avanzar en el 2030. Si ya estamos en el 2030, ¿qué ha hecho Valencia hoy ya, hoy, ¿no? Mm. Verano del 2030, eh, eh, y que no teníamos en el 2023, en el 2025, que ha funcionado. ¿Qué es lo que crees que Valencia Mm. se está posicionando para en el 2030 tener? Mm. Mira, hay otro proyecto que también a mí me parece súper interesante, que es el proyecto, por ejemplo, de Valencia como entorno sandbox urbano. ¿Mm? Valencia es una de las ciudades pioneras está elaborando una regulación para estos entornos sandbox, ¿no? Urbanos. Esto significa que Valencia va a poner a disposición pues, de empresas, de entidades, de startups, ¿no? Que quieran utilizar Valencia como un entorno de sandbox, ¿no? De este testeo, ¿no? O de pruebas para innovación, para proyectos punteros en innovación. Y en estos momentos la regulación bueno, está en un estadio pronto, temprano, ¿no? Pero el proyecto está en marcha y lo que implicará es que Valencia va a poner a disposición de estas entidades o empresas que quieran utilizar, ¿no? Valencia, la ciudad como entorno urbano, va a poner distintas infraestructuras de la ciudad, distintos eventos de la ciudad en los que bueno, distintas empresas puedan testear, ¿no? O utilizar Valencia como sandbox. Y, y bueno, esto es un avance enorme, ¿no? En innovación y al final eso también yo creo que revertirá de manera muy positiva, ¿no? A lo que es la ciudadanía, porque al final esto hará que empresas innovadoras vengan aquí a Valencia a innovar y al final que puedan crear aquí sus empresas, que puedan crecer, que puedan, por ejemplo, también encontrar talento, ¿no? En la ciudad. Otro ejemplo también de innovación, también aquí a nivel de ciudad, de la región de Valencia, por ejemplo, tenemos una red de institutos que se llama Reddit, y es una de las redes de institutos tecnológicos más importantes de España. Y esos institutos tecnológicos, que al final están dedicados cada uno de ellos a tecnologías diversas, ¿no? Uno, pues, visión computacional, otros están más dedicados al mejor sector cerámico, pero que no os lleve a confusión esto del sector cerámico, del sector, algunos se dedican al sector juguete, porque al final esos institutos lo que hacen es innovar en tecnologías y luego esas tecnologías se pueden aplicar realmente a cualquier sector. De hecho, algunos institutos de cerámica pues, han acabado en proyectos que tienen que ver con biotecnología o con salud, ¿no? Porque a lo mejor hay una técnica bueno, que se aplica a lo que es la cerámica, pero que también se puede aplicar al cuerpo humano, ¿no? Con ciertos cortes con láser, etcétera, y eso se puede aplicar a unas ciencias de la salud. Con lo cual, esta red de institutos tecnológicos que tiene la región de Valencia es increíble. O sea, es algo que las empresas también que vienen de fuera lo valoran muy positivamente porque es un complemento más a esa innovación que puede venir directamente de las empresas, ¿no? De manera privada, pero encontrar aquí esta red de apoyo de institutos tecnológicos es fundamental para innovar. Y eso es algo también en lo que se Bien. trata, ¿no? A nivel ciudad, Valencia, ¿no? Potenciar toda esta red de innovación de institutos tecnológicos, ¿no? Para que al final aquí se pueda innovar. María, tomando en cuenta esta gran experiencia que tienen ustedes hacia el futuro, ¿cómo ves tú las oportunidades que tienen países pues de economías emergentes? ¿Qué les dirías para que en el futuro ellos pudieran alcanzar este nivel, este ambiente de innovación para beneficiar a sus propias sociedades? ¿Cómo ves el futuro para nosotros en América Latina que no tenemos todo este ecosistema? Bueno, a ver, es una pregunta muy relevante, ¿no? A ver, ¿cómo veo el futuro en la América Latina? Bueno, la verdad es que el talento también que existe en América Latina
es impresionante, ¿no? También a nivel de, porque cuando hablamos de América Latina, obviamente estamos hablando de una población enorme y entonces Sí. ahí el talento, desde luego por experiencia que tenemos nosotros en la oficina, por ejemplo, de Invest in Valencia, estamos en contacto con muchas empresas de Latinoamérica que mm, estas empresas lo que hacen muchas veces es están enviando talento tecnológico también a España, ¿no? Y están enviando talento tecnológico a la ciudad de Valencia. Lo que veo que hay es que hay mucho talento, ¿no? En Latinoamérica, hay mucha innovación también a nivel de las personas, ¿no? Que tienen, obviamente, cuando uno a veces en algunos países, hablar de Latinoamérica en general es muy complicado, ¿eh? Yo no me quiero meter en distintos países, pero yo creo que al final la colaboración es fundamental. La colaboración, la educación y establecer lazos con otros países, por ejemplo, con España, con Europa, a nivel de innovación. Muchas veces cuando uno no tiene suficientes recursos, lo que hace es buscar un partner que te aporte otros recursos. Entonces, hay que saber buscar ese partner estratégico que te aporte lo que tú no tienes, ¿no? Y eso es verdad que hay que mirar muy bien a nivel individual, a nivel empresa, qué es lo que te falta a esta empresa para poder dar el salto y estar más presente en Europa, más presente en Norteamérica. Entonces, el talento está en Latinoamérica. Es verdad que el talento existe, pues por supuesto que buenas universidades, es decir, hay gente, ¿no? Con una educación obviamente de primer nivel también. Y yo creo que esa cooperación es fundamental. Quizá hay piezas que faltan en el puzzle de la innovación y en el puzzle, ¿no? de la internacionalización. Ya te digo que me parece a veces muy ambicioso no hablar de toda Latinoamérica, pero creo que la cooperación es fundamental y buscar esos aliados estratégicos que a lo mejor a nivel individual y a nivel empresarial puede necesitar uno, ¿no? Y hoy en Oye, día... ya que estamos, sí, perdón, y hoy en día, Sí, sí, sí. No, que hoy en día en un entorno global, haciendo estos podcasts, ¿no? A ambos lados del charco, Entiendo. teniendo programas de aceleración que ayudan a Latinoamérica y Europa y tanto Norteamérica, ¿no? O sea, el mundo es muy grande. Yo creo que hay muchísimas oportunidades. Al final es saber encontrarlas. Hay que saber encontrarlas. Y, por ejemplo, creo, y ya me meto en otro tema, pero es verdad que yo recuerdo también cuando en la pandemia yo estaba en Estados Unidos. Y bueno, al final todos tuvimos que acostumbrarnos, ¿no? A este nuevo mundo de trabajo, con el Zoom, etcétera. Y ya cuando veíamos un poco la luz al final del túnel, cuando ya veíamos que nos podíamos vacunar, ¿no? Decíamos, bueno, pues vaya, parece que se acerca la vuelta a la normalidad, ¿no? Parece que vamos otra vez a volver a la normalidad. Algo que me encantaba decir también a veces cuando me preguntaban algunas empresas, bueno, qué bien, ¿no? Que ya llega la normalidad. Y yo decía, bueno, por una parte sí, yo creo que todos queremos algo de normalidad, pero por otra parte no. Yo creo que no volvamos a la normalidad. A veces estas oportunidades muy extremas, ¿no? De circunstancias de la vida te obligan a innovar y eso es fantástico. Es decir, no volvamos a la normalidad. Espero que no volvamos, ¿no? Ya estamos volviendo a la normalidad en muchas cosas, pero espero que en pero otras... creo que hay una nueva normalidad, ¿no? Exacto, hay María, esta nueva normalidad, ¿no? A veces eso, bueno, es encontrar otra palabra, ¿no? ¿Verdad? Para esta nueva situación. Pero es decir, claro. aprovechemos lo nuevo y la innovación que nos ha brindado a veces estas situaciones extremas, ¿no? También que hemos vivido. Aprovechemos esta nueva forma de hacer negocios, esta nueva forma de vivir, porque ayudará a otros países también eso, a colaborar, a encontrar distintas formas, ¿no? Para innovar. María, a mí me encanta conversar contigo porque tú tienes toda esta experiencia con diferentes segmentos, diferentes compañías, estás hablando con muchas startups y como que en el ojo del huracán de la innovación. Y me encantaría, ya hablamos de lo que pasaría a lo mejor de aquí a 5 o 7 años en el Mm. 2030. Me gustaría que nos posicionáramos ahora en el 2040, más de 15 años. ¿Cuáles son los cambios transformacionales que tú prevés para la infraestructura, el transporte, el diseño urbano? Yo creo que Mm. Valencia se ha reconocido siempre en este segmento, ¿no? Como que el Smart City, te lo comentabas, de una Mm. manera en este ramo. Mm. ¿Cómo vamos a crear una ciudad más sostenible? Y me encantaría tu Mm. insight porque, como bien lo ha dicho Claudia, puede ser muy aspiracional para otras ciudades en América Latina. Mm. Vamos a ponernos en el 2040. ¿No? ¿Cómo se van a alinear todos estos cambios con los objetivos de una sostenibilidad global? Mm. Bueno, hay que imaginarse el futuro, ¿no? Aquí entra también Sí, la imaginación. Vamos a imaginarnos, ¿no? ¿Cómo puede ser una Valencia, ¿no? En 2040. Pues obviamente ya habremos pasado la barrera del
2030, ¿no? Ya seremos climáticamente neutros, o neutra, ¿no? La ciudad será una ciudad climáticamente neutra. Pero bueno, luego es verdad que está todo el tema de la movilidad. Por ejemplo, mira, ahora hay varios aspectos, ¿no? ¿Cómo será una Valencia también en 2040? Un sector que en Valencia también está tomando mucho auge o fuerza, ¿no? Es el sector de la movilidad en sentido amplio. Y aquí me gustaría nombrar algunos proyectos. Por ejemplo, eh, un proyecto de inversión y un proyecto que está sucediendo también a nivel de la región de Valencia. El proyecto de inversión me gustaría nombrar, es verdad que una de las inversiones más potentes en temas de baterías eléctricas. Ahí está la gigafactoría de la empresa Volkswagen, que va a venir aquí a Valencia. De hecho, ya están, ya han puesto un poco la primera piedra. Y es un proyecto súper ambicioso que va, yo creo que a transformar la región en una de las regiones más relevantes, ¿no? En temas de baterías eléctricas, ¿no? O sea, para todo lo que es el sector movilidad, esto es súper relevante. Y se va a generar una industria alrededor de esta inversión que va a hacer Volkswagen, ¿no? Aquí a unos 15 minutos de Valencia. Eso por una parte. O sea, que quizá en 2040 tengamos un sector súper potente en temas de movilidad. Y ojalá, ¿no? Estemos todos bueno, ya no es de coches eléctricos, obviamente no es ninguna novedad, pero bueno, que yo creo que eso va a influenciar de una manera muy relevante a todo el sector de la Me movilidad. encanta Entonces, esto que quizás... en Cataluña, por ejemplo, Cataluña siempre fue durante mucho tiempo como que ese Mm, hub automotriz, ¿no? sí, De todas las partes de coches, aquí hay un montón de empresas que se dedican a sí. esto. ¿Tú ves que Valencia se va a posicionar en los próximos 15 años, por el 2040, como Mm. ese hub eléctrico de energía renovable, automotriz también, o de movilidad en general? Que, Yo creo me que encanta esa sí. perspectiva. Yo creo que sí, bueno, esto es una opinión personal, ¿no? Es decir, es un poco como lo veo, ¿no? Por los movimientos que estoy viendo en la ciudad y creo que vamos hacia esa visión, ¿no? De esa Valencia muy potente, ¿no? El sector energías, el sector movilidad. Y de hecho, otro proyecto que me gustaría también resaltar, que tenemos también en Valencia, es el proyecto de lo que es la empresa startup Celeros, el Hyperloop. No sé si Mm. recordáis hace ya, creo que fue en el 2013, cuando Elon Musk lanzó uno de esos retos, ¿no? O challenges, como también ellos los llaman, para crear el nuevo transporte del futuro, que es este Hyperloop o Hyperloop, y es, Ujú. pues bueno, realmente es como una especie de tren flotante, ¿no? Por temas magnéticos, o sea que es como una especie de, podríamos decir como un tubo, y ahí dentro Sí, va sí, sí. un tren, ¿no? Pues, de hecho hay varios proyectos, el Hyperloop es como pues, flotante, ¿no? Está por encima del suelo, está como esta especie de tubo y dentro está este tren para conectar las ciudades, ¿no? Del futuro a alta velocidad. Y hay varias empresas a nivel mundial que están trabajando en este proyecto, en este reto, y una de ellas en Europa es Celeros, y Celeros está en Valencia, unos 15 minutos de la ciudad, está la empresa Celeros, que está trabajando en el desarrollo de este Hyperloop, que es el nuevo, ya veremos, ¿no? Porque ¿cómo iremos en 2040, verdad? Estamos imaginándonos esta Valencia del 2040. Yo espero que Hyperloop esté ya desarrollado o estemos viajando en ese Hyperloop, o estemos moviéndonos por Europa con ese Hyperloop, ¿no? De Celeros. Ojalá, sería Me algo encanta. fantástico. Es algo que ya se está haciendo, es decir, no estamos imaginándonos demasiadas fantasías, sino que es algo que ya está y eso se está desarrollando desde Valencia. Muchas gracias. María, nos comentabas una frase que a mí me encantó, Mm, tener tiempo para vivir, que la innovación sirva para tener una sí, mejor calidad de vida. sí. En el año 2050, Mm, ¿cómo te imaginas que será esta integración de la innovación, de todo este ecosistema para la vida en Valencia? ¿Qué aspectos de la vida cotidiana te imaginas mejorando, pero también conservando todo esto que es la cultura, la mm, historia, los valores? En el futuro, ¿cómo lo ves, María? mm. Qué buena pregunta, la verdad. Esto es un ejercicio de imaginación, ¿eh? También es fantástico también. Pues muy buena pregunta.
Es verdad que a veces es difícil imaginarnos, ¿no? Viendo tan adelante en el tiempo, en el 2050, y viendo cómo van los cambios hoy en día, ¿no? Que estamos en cambios a una velocidad exponencial, ¿no? Que antes, de verdad, es imaginarse, es difícil imaginarse l- la innovación exponencial, esos cambios exponenciales, ¿no? Siempre nosotros pensamos en incremental, ¿verdad? Y exponencial. A veces nuestro cerebro no está preparado, ¿no? Con el COVID ya nos hemos hecho una idea de lo que es ese crecimiento exponencial, ¿verdad? Más o menos algo, ¿no? Lo Pero aún así, vivimos. exacto, pero aún así es complicado a veces, como, ¿no? De manera exponencial está creciendo la tecnología bueno, ¿cuál será realmente? ¿Dónde vamos a llegar en 2050? Porque todos estamos hablando hoy en día, ¿no? También de la inteligencia artificial, con el ChatGPT, con OpenAI. ¿Qué pasará en 2050? Pues por una parte espero que toda esta inteligencia artificial y todas estas nuevas tecnologías que sí o sí tenemos que implementar, yo creo que para innovar hay que implementar estas nuevas tecnologías, espero que nos ayuden. Si hay algún aspecto negativo, ¿no? Que a veces todos estamos pensando, bueno, ¿cuál será el aspecto negativo, ¿no? Yo a veces también pienso en mis hijos, de bueno, espero que sigan conservando esa capacidad para crear textos y dibujos también de manera autónoma, ¿no? Porque parece que ahora todo se está creando por inteligencia artificial. Espero que podamos conservar nuestra capacidad creativa, que podamos Sí. mantener también, obviamente, nuestro espíritu crítico. Espero que todo eso no se vaya, ¿no? O sea, sino que la inteligencia artificial nos ayude a potenciarlo y a aumentar nuestra creatividad, no a quitárnosla. Y espero que esa inteligencia artificial nos ayude a, lo que también decías también, Claudia, a tener más tiempo para pensar, para crear, para dedicarnos también a tener una vida más sostenible, a dedicarnos a amigos, nuestras familias, cada uno obviamente lo que quiera, ¿no? En su vida personal, eso es algo muy personal. Pero tener tiempo que a veces pues es lo que nos falta, ¿no? A muchos cuando estamos metidos en este ritmo frenético a veces, ¿no? Del trabajo. Pero espero que la inteligencia artificial y obviamente sí, a ganar tiempo, pero por supuesto también espero que nos ayude con el tema, por ejemplo, de la salud, ¿verdad? O sea, al final, ¿qué es lo que más nos importa? Y sin salud no hay absolutamente nada ni innovación que valga. Pero espero que la inteligencia artificial nos ayude en tema de biotecnología, tema de detección temprana, ¿verdad? De enfermedades. Y luego también, por ejemplo, de enfermedades mentales, ¿no? De la inteligencia artificial, porque es verdad que de hecho, hace ya unos años, también en Estados Unidos, me acuerdo que estuve investigando sobre una empresa que estaba creando réplicas, ¿no? Con inteligencia artificial o lo que serían gemelos digitales, ¿no? De uno mismo, pero sobre todo para ayudar con temas de enfermedades mentales, ¿no? También o gente que, bueno, a lo mejor está con algo de depresión y es curioso como, pues bueno, esta empresa ya hace años, de hecho se creó en el 2016, es una empresa que se llama Réplica AI, y ahora lo está mejorando, hace gemelos digitales o son chatbots con inteligencia artificial. Entonces tú puedes conversar con una persona que al final esa persona se va convirtiendo en ti mismo porque tú le estás alimentando, ¿no? Con textos, con información sobre ti y esa persona, perdón, ese chatbot, que no es ninguna persona, se convierte en una especie de gemelo digital. Eh, pues bueno, espero que estas tecnologías nos sean para nuestro bien, para ayudarnos, ¿no? Que siempre habrá un elemento negativo, eso es inevitable, ¿no? Es que eso, todo tiene una cara B, eso sí o sí. Pero espero que nos ayude, sobre todo también eso, en el tema de salud. O sea, obviamente la energía, la sostenibilidad, la movilidad y el tema salud creo que también es fundamental, que utilicemos todo esto en nuestro beneficio. Gracias, Oye, Mariana. María, gracias, perdón. Gracias, no, me encanta porque de verdad esto de futurear, quisiera a lo mejor a veces como que traer y traernos un poco más a la tierra para hacer cosas tangibles y decir, ¿cómo nos lo imaginamos en el 2050? Pero ya que estamos en todo este asunto, si te parece, Clau, animamos un poco esta fiesta y nos vamos con nuestra súper rápida ronda de preguntas y respuestas. María, lo que vamos a hacer ahora es que Clau y yo te vamos a lanzar unas preguntas que nos gustaría que nos contestaras, ojalá con una sola palabra. ¿Estás Vale, lista? vale. Empezamos. Empezamos. Muy bien, a ver, ¿ciudades inteligentes o ciudades verdes? Mm, inteligentes y verdes. Con la inteligencia viene el verde. Muy bien.
María, tecnología con la cual ya cuenta Valencia y de la cual ya no podría prescindir. Bueno, lo que es todo wifi gratuito, internet, ha permitido, Internet para todos. Me ¿no? encanta. Eso afecta a todos. Yo creo que al final es un poco esa plataforma. Ujú. Wifi gratuito sí para todos. Eso me gusta. Oye, ¿cuál es la innovación más subestimada del siglo? Hmm, buena pregunta. Qué buena. Es que es la más subestimada del siglo. Sí, que la damos por hecho, pero de verdad, si no lo hubiéramos, si no se hubiera inventado en este siglo, ¿qué crees? Bueno, bueno, en este siglo solo teníamos 20 años de Sí, siglo. O sea que... pero han pasado un montón de cosas en estos 20 años. ¿Qué es lo ¿Verdad? que tú crees que se ha inventado en este año o que se ha hecho un repurpose, ¿no? En tecnologías que es muy subestimado. Ujú. Muy subestimado. Em, Pues me pones un poco en un aprieto, no, mente en blanco, a ver, muy subestimado de este siglo. Mira, Em, se inventó a finales del 2000. Para mí mi respuesta sería Voice over IP, porque claro, vengo del mundo de las comunicaciones, ¿no? bueno, Entonces, ya. para mí el mundo de Voice over IP, esto que estamos haciendo hoy en día, tú estás en Valencia, yo estoy en Barcelona, Claudia está en Ciudad de México, estamos Sí. haciendo voz, videos sobre IP, me parece que Mm. es de lo que es como que más subestimado que lo damos por hecho. Sí, 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 no, es verdad. O también, por ejemplo, bueno, todo lo que son aplicaciones, exacto, también tipo WhatsApp, Telegram, que realmente es, sí, simplemente a lo mejor hace solo 12 años, ¿no? Que estamos un poco más activos, ¿no? Con WhatsApp y que nos ha permitido acercarnos a todos. Es verdad que yo creo que es algo quizá no tan disruptivo o que no nos parece tan, porque bueno, gracias también al iPhone, ¿no? Ya de en 2007, pero el poder utilizar WhatsApp, ya sea Telegram, ¿no? o cualquier aplicación, eh, de la manera que lo hacemos en el día a día, quizá lo pasamos por alto, pero yo creo que ha sido un cambio muy grande para relaciones de todo tipo, ¿no? Muy bien. Cambió la manera de relacionarnos. María, mi pregunta rápida, tu rincón favorito de Valencia y por qué. Uy, pues me encanta la Malvarrosa, la playa, ver el mar y es algo que siempre me relaja, el poder. Y a mí me encanta mucho ir en bici y estar en la playa y tener ver la línea del horizonte, ¿no? En azul, me encanta. Me encanta María, cero carbon footprint y además Claudia nos invita a que tengamos unas ganas tremendas de ir a Valencia. Oye, mi última pregunta futurista es, quiero saber en qué ciudad futurista se inspiró Valencia Hmm, ¿En qué ciudad futurista? Wow. o cuál crees que es una ciudad que inspira a Valencia del futuro. Que Hmm. ustedes como valencianos están mirando y decimos, "Ah, los vamos a sobrepasar". Bueno, a ver, quizá, bueno, aquí esto es defecto, ¿no? Formación profesional, como se dice, o defecto de formación profesional, o por mi experiencia personal, ¿no? Es verdad que esto aquí es totalmente mi experiencia personal. Pero quizá a lo mejor San Francisco, Silicon Valley, ¿no? Porque yo creo que siempre vemos, ¿no? Ah, Silicon Valley se ve como esa referencia, ¿verdad? De ciudad o lo que es San Francisco de ciudad innovadora, de lugar, porque Silicon Valley al final no es una ciudad, no es un conjunto de ciudades, bueno, es una zona en general. La Pero quizá región, sí. siempre como que uno se está comparando, ¿verdad? Como para ser más innovador con Silicon Valley. Pero yo creo que al final lo mejor es no compararse. Es decir, siempre hay que saber apreciar todos los factores buenos y positivos que tiene una ciudad y aprovecharlos al máximo. Y luego también hay que saber detectar, pues, bueno, esos puntos flacos, ¿no? O esas debilidades que pueda tener una ciudad para mejorarlos. O sea, obviamente no hay que ir con una venda en los ojos, sino que hay que ser muy consciente de lo que uno tiene que mejorar y ser muy consciente también eso de los valores que uno tiene, de la cultura que uno tiene. Y es muy bueno tener esa innovación, pero también, por ejemplo, Valencia como ciudad tiene una tradición, una cultura, una historia, tradición culinaria, es decir, ha sido una ciudad, pues bueno, también de mercaderes,
una ciudad volcada al mar con un puerto, ¿verdad? Que es una de las joyas también del Mediterráneo, por eso el primer puerto de España, primer puerto del Mediterráneo, ¿no? En términos de mercancías, una ciudad que siempre ha tenido que salir, que exportar. Y eso es tradición, eso es historia, ¿no? Entonces no hay que olvidar tampoco esa historia de Valencia, esas raíces también culinarias de tradición, pero sin embargo aprovechar todo lo que ChatGPT, OpenAI, todo lo que las nuevas tecnologías tienen que aportar también a la ciudad. María, yo quiero preguntarte algo rapidísimo que no puedo irme de este capítulo de Futureamos sin preguntarte a ti. La innovación, ¿qué tanto son fierros, tecnología, recursos y qué porcentaje, qué proporción, qué importancia le darías a esa decisión de una comunidad de estar Mm, juntos pensando en el cambio? Silicon Valley es mm, una comunidad pensando juntos, Valencia es mm, una comunidad pensando. mm. ¿Qué dirías de eso, María? Pues yo creo que, vamos, sin duda el 80% es comunidad y las ideas y el 20% tecnología, porque al final la tecnología, si no hay ideas, si no hay esa comunidad, si no hay esas ganas o mentalidad, llámalo también mentalidad, ¿no? Mentalidad abierta, no hay innovación. O sea, para mí ya no solo es la tecnología o las herramientas que uno pueda tener, sino esa actitud. Y eso para mí es, vamos, el 80-20, ¿no? O sea, bueno, son porcentajes, no una proporción siempre muy mencionada, pero yo diría que sí, que es un 80% es esa mentalidad, es esa comunidad, y luego el 20% son los otros, son los recursos y son quizás las herramientas, ¿no? Ujú. Te lo Me pregunto encanta porque, esto. Sí, perdón, perdón, claro. Mm, perdón, querida Diana, no, solo les quería platicar que les pregunto esto porque acá en México con el fenómeno del nearshoring mm, vemos coreanos, vemos españoles, vemos mm, franceses confluyendo sí, en los cafés, pensando, y a mí me emociona mucho eso, sí. pensar que hay la decisión de una comunidad de innovadores extranjeros viniendo a México y eso que nos pueda dar una nueva oportunidad de innovar y de crecer. Pero no Seguro. solamente a México, claro. Yo creo que mucho de esta cuestión de nearshoring está yendo a toda América Latina, ¿no? América En Latina. general, claro que México, por estar tan cerquita de Estados Unidos, se lleva un gran pedazo del pastel, pero me parece que Latinoamérica está siendo nuevamente importante para el mercado internacional Mm, y España, pues es ese gateway de Latinoamérica que nos conecta con Europa. Valencia me parece que tiene esta mm, posibilidad tan hermosa. Yo, para concluir, me encantaría, María, y hablando de esta parte de creación de comunidad, mm, pues mm, habláramos un poco de a lo mejor de que cómo planea Valencia involucrar pues mm, esta participación ciudadana y de inclusión, ¿no? Cómo vemos a los residentes mm, de Valencia, pues ayudar a generar este futuro de la ciudad. mm, ¿Qué iniciativas y plataformas específicas ya existen para garantizar mm. pues el alza de estas voces y las necesidades de la comunidad que estén representadas en esta visión de largo plazo de la ciudad? Y creo que tu respuesta es importante porque puede ser aspiracional para lo que a Mm, muchas ciudades en Latinoamérica, no sí, solamente en México, sino el resto de nuestros países de habla hispana y hasta mm, portuguesa, nos pueden ayudar sí. a pensar Mm. qué es lo que se debe hacer. Sí, pues a ver, quizá ya lo he mencionado, pero es verdad que a mí me parece súper importante dos plataformas que ya existen. Es decir, el tema de la oficina, la creación de la oficina de Smart City, la oficina se creó en 2018 y esta oficina de Smart City de Valencia participa en multitud de programas internacionales y europeos en los que se requiere participación de proyectos, bueno, participación ciudadana, ¿no? Y son proyectos volcados totalmente para la ciudadanía, o sea, en mejorar la sostenibilidad, la conectividad de la ciudad, ¿no? O sea, el tener una plataforma, una oficina dedicada específicamente en la ciudad para Smart City, me parece algo muy relevante. Y luego otro proyecto que quería, de hecho creo que ya lo he mencionado, el tema de los sandboxes, ¿no? O sea, Valencia como sandbox urbano, que se dé esta voz, o sea, que la ciudad se convierta en un espacio para testear, ¿no? O sea, que pueda ser accesible, ¿no? Para que cualquier persona, cualquier ciudadano también en Valencia pueda probar e innovar una tecnología, ¿no? O, bueno, una idea, un proyecto. Me parece súper relevante, ¿no? Dar esta voz y este papel tan activo a la ciudad para innovar. O sea, que la misma ciudad sea un escenario de innovación, ¿no? Con infraestructuras, con eventos, me parece algo
muy... Fabuloso, me encanta, me encanta. Queremos que Valencia siga siendo ese parteaguas innovador que hasta ahora lo ha sido y que continúe siendo pues ese pedacito de inspiración que provee para muchos, hay muchos latinos y gente de todo el mundo en general que le encanta ir a Valencia y que espero sigan yendo y llevando además sus innovaciones y sus compañías pues para poder crecer en lo que es el resto de Europa. ¿Cómo lo ves, Clau? Pues la verdad es que me emociona mucho. Me quedo con otra frase de María: la innovación se dará a través de la cooperación, y Valencia siendo un faro para los países de habla hispana, para los que aspiramos de verdad a tener en la innovación una mejor calidad de vida. María, gracias por estar aquí en Futuriamos. Gracias, Diana, por la oportunidad de compartir acá en México, pues estamos muy emocionados con todas las conversaciones que Futuriamos nos deja ser parte. Gracias, María. Muchísimas gracias, ha sido un placer conversar con vosotras. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, gracias a ti que nos estás mirando el día de hoy. Recuerda que estamos en todas las plataformas de redes sociales, bueno, lo que era antes Twitter, ahora se llama X, creo. Estamos en Threads, en Instagram, en Facebook y sobre todo aquí en YouTube. Síguenos y compártenos. Nos vemos pronto. Nos vemos en el futuro. Nos vemos en el futuro. Chao. Chao, chao.